Hola, ¿qué tal? Pues bueno, vamos a dar inicio a la siguiente ponencia. Esta ponencia está a cargo de el ingeniero Carlos Elena Lenz. Él estudió en la Universidad de Tufts, en Estados Unidos. Él tiene una ingeniería en ciencias de la computación. Trabaja actualmente en Hitachi Vantara, en el Departamento de Estrategia, Soluciones y Sustentabilidad. Ha hecho la presentación que va a tener, que va a llevar a cabo, lleva por título una carrera multidisciplinaria en tecnología, software, consultant, strategies and design by fire. Entonces, démosle un caluroso aplauso, por favor. Muchas gracias. Y está bien, no sé cómo manejar preguntas, pero puedo hacer pausa en cualquier momento para tomar preguntas, como quieres hacer. Y después, ¿cuánto tiempo tengo? Porque estamos empezando un poco tarde. ¿Quieren que ajuste el tiempo para la presentación? Si tienes tiempo, sí tienes tiempo. O sea, los 40 minutos que te habíamos dicho. Ok, perfecto. Adelante. Bueno, gracias, señores estudiantes. Les presento mi carrera. Espero que encuentren interesante. Y si hay preguntas en cualquier momento, por favor, avísame. Podemos parar y charlar. Entonces, ¿quién soy yo? Yo creo que esta pregunta es bien importante cuando uno está en cualquier parte de su carrera, ¿no? Digamos, profesionalmente, en ese momento yo estoy un líder de sostenibilidad, el desarrollo del negocio para la compañía de Hitachi Vantara. Ahorita está enfocado en cómo podemos definir la estrategia y las soluciones que vamos a traer al mundo para ayudar con problemas de cambio de clima, ¿no? Entonces, decarbonización y esos lados, soluciones de energía y aplicación de inteligencia artificial, AI en este caso. Pero también personalmente, harto de mi vida, entonces las habilidades que yo he creado vienen de mis pasiones, ¿no? Entonces también soy un velero, aprendí a navegar y velar de niño. Con un adulto joven empecé a hacer escala en piedra y también en los inviernos seguir en las montañas esquiando, y después de un punto en mi carrera también era un padre, y eso cambia como una dirigía su carrera. Entonces empezamos. Eh, para mí, cuando uno está pensando en las habilidades duros y blandos, ayuda a tener ese tipo de framework o analogía. Entonces, para mí es importante pensar en cómo vemos los diferentes elementos de la tierra, agua, aire y fuego, porque en diferentes momentos uno tiene que realmente aplicarse bien fuerte. En esos momentos hay que usar más, digamos, de tu pasión de fuego. En otros momentos tienes que estar más aprendiendo, entendiendo, y en ese momento hay que aplicarse más con diferentes elementos de agua y de aire, ¿no? Entonces, en este caso, empiezo con universidad. Para mí, yo asistí a Tufts University en Massachusetts y ahí estudié informática y también estrategia nacional en términos de seguridad nacional. Y en este caso, aprendí harto de cómo se desarrollo de software. Nuestros profesores nos entregaron un montón de trabajo de activamente creando software development y también arquitectura de sistemas. Y durante este tiempo también estuve trabajando con unos amigos para lanzar unos negocios, startups de web durante la universidad. Y con esa experiencia entendí realmente cómo lanzar software, pero claro, aprendiendo todo como no se debería hacer, ¿no? Y también en esta época emprendí un poco cómo hacer análisis estratégico, que ayuda mucho con entender sistemas y negocios en el futuro. Pero también las habilidades blandas que yo encontré que eran muy útiles era cuando era parte de equipos de deportes, por ejemplo, equipo de navegar, como se ve en la foto aquí. Y eso sí, me enseñó cómo ser parte de un equipo, ¿no? ¿Cuál es tu rol en un equipo? Cómo ser un líder, cómo apoyar. También cómo triunfar bajo presión. En este caso, ese equipo nos mandaban fuerte para ganar, ¿no? Siempre ganando competencias. Entonces uno tenía que pensar cómo vas a aplicarse y no perder, y también no caer con la presión de eso, ¿no? Entonces, cómo crear una psicológicamente fuerte en este caso. También pensar en cómo es estrategia contra táctica, ¿no? Uno puede tener la visión que tienes que tener para aplicarse, pero también cuáles son las tácticas vas a usar. Y eso se aplica mucho en negocios y en carrera. Después de terminar con universidad,
tuve la oportunidad de encontrarme con un amigo de juventud y para esto menciono porque para mí harta de mi carrera fue creado a través de relaciones con la gente que tuve en mi experiencia. Entonces este amigo asistió a MIT y él me invitó a ser uno de los primeros empleados en un startup que él estaba lanzando en 2000. Entonces, a los 23 años eran los primeros empleados de esta compañía. Se llamaba en esa época Lobby 7. Y ahí yo, claro, aprendí cómo hacer mucho más desarrollo de aplicaciones a través de lenguajes como C, C++, Java y otros. Oportunidad de diseñar y hacer la arquitectura de software y realmente entender mejor diferentes sistemas y diferentes técnicas de ingeniería, por ejemplo, reconocimiento de voz, voice recognition, que en esa época era mucho más, digamos, menos maduro que hoy. Cuando pensamos hoy de sistemas de Echo y Siri, eso era una de las primeras generaciones que estuvimos trabajando para realizarlos. También habilidades blandas que yo encontré muy útiles aquí era cómo trabajar con clientes, porque éramos una combinación de consultoría y también creando productos de software. Entonces, cómo trabajar con tus clientes, cómo entender sus necesidades. Y también parte de eso era ser parte de un equipo de ingenieros, ¿no? Porque la cultura de ingeniería es bien distinta a otros, de diseño, de negocios. Y también empecé a asistir a reuniones con clientes y cómo se maneja las ventas de soluciones, ¿no? Entonces esto fue también muy útil en entender. Pero en esta época era, digamos, 2000, 2001 y ¿cómo se llama? El tech bubble de esa época, la economía se estaba cayendo, ¿no? Había un montón de inversión en compañías de tecnología, pero que no tenían realmente negocio, entonces se cayó la economía. Y como hartos startups en este caso, Lobby 7 estaba entrando a problemas. Entonces yo decidí salirme de la compañía antes que se cayera y salí solo a ser un consultor solo. Y como no sabía diferente, yo me metí a este mundo, ¿no? Entonces, en este caso, en este tiempo, yo lancé mis propias empresas de consultoría, empezando solamente conmigo solo y después crecemos más. Y también una startup. Aquí yo aprendí a ser harto nomás por hacerlo, ¿no? Por meterme en la situación y aprender. Con esta perspectiva, yo tenía que aprendí mucho con errores, entonces estoy viendo, digamos, por atrás. Tenía que unirme más, en este caso, con socios y con mentores en vez de ser todo solo. Pero eso es lo que uno aprende después de ver atrás, ¿no? Entonces yo tenía la ventaja de ser joven, de ser soltero y tener harta ganas en esta época. Entonces aquí tuve la oportunidad de trabajar con varios clientes a través de diferentes industrias. El primer cliente que yo tuve era una compañía que creaba sistemas, instrumentos científicos. Por ejemplo, usaba radiación de gamma para medir el plomo en pintura. Y este tipo de instrumento era muy importante en todos los casos de buenas raíces, para asegurar que edificios y diferentes lugares no tenían pintura con plomo, ¿no? Entonces era una regulación que se tenía que usar por todo el mundo. Y yo empecé a trabajar con esta compañía para darles una aplicación para agregar los datos y hacer análisis de la información que se hacía de su instrumento. En este caso, con este trabajo, el presidente de la compañía me hizo una introducción a su amigo que estaba con otra compañía, estaba lanzando en el término de video en términos de industriales, sistemas industriales de video que se podía grabar diferentes, por ejemplo, en fábricas, lugares donde se sacaba petróleo, esas cosas, ¿no? Entonces, ahí trabajabas mucho con ellos, entonces esas relaciones me ayudaban a crear más oportunidades. Después, mi vieja compañía vino a pedirme para ayudarles para lanzar sus productos y eventualmente ser adquirido por Nuance. Y así también trabajé a través de estas relaciones y con éxito con diferentes clientes para crecer la empresa. Entonces, también con Navtech, que se hizo en Nokia, Intel, Dell y otros, ¿no? Entonces, esto es lo que era muy importante, siempre enfocarse en el trabajo y aplicar
mis habilidades duros, digamos, de cómo lanzar sistemas, crear aplicaciones, empezar a dirigir equipos, pero siempre con el enfoque de cómo mantener esas relaciones de clientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, con R&D era mi cliente básico por 10 años. Y eso es muy importante cuando uno está trabajando en este tipo de consultoría. Entonces, Alvin Blandos era cómo realmente empezar a hacer una consultoría técnica, ¿no? Cómo trabajar con clientes, no solamente recibir los specs, la información, los requerimientos de la aplicación, pero realmente trabajar con el cliente para entender qué son, qué tienen que crear, cómo se puede hacer lo mejor, darles un calendario de cuándo vas a entregar qué cosa, ¿no? Cómo manejar un negocio de software, eso es diferente también, ¿no? Cómo es manejarlo y cómo se dirige. Una lectura importante era no tomar todo trabajo que es ofrecido, ¿no? Es muy fácil decir, sí, quiero tomar cualquier trabajo que me ofrezcan, pero tienes que entender si este trabajo es bueno para ti, tu compañía, si tienes la capacidad. A veces hay que reconocer que hay clientes malos, de diferentes formas, clientes que a veces no te van a pagar bien, que te dan demasiado trabajo, que son muy exigentes. Entonces aprendí a veces que hay que realmente romper la relación con el cliente, ¿no? Y a esto es para mí en total cómo respetar a clientes y la relación últimamente. Esto fue los aprendizaje muy importante a través de todo esto. ¿Preguntas en este momento o sigo? Ok, sigo. Entonces, empezando de fines de 2010 y a principios de 2011, cambié mi carrera porque estuve buscando por algo diferente. Me ha gustado mucho estos primeros 10 años, pero últimamente sentí que yo estaba haciendo harto trabajo solo, que me estaba faltando ser parte de un equipo. ¿Y qué iba a hacer con mi vida? No sé si quiere quedarme en este tipo de consultoría, solo contractor, ¿no? Entonces, vino la oportunidad de unirme a una compañía que se llama Frog Design. Y no era una compañía de tecnología, sino era una compañía de innovación y de diseño. Pero la oportunidad de ser una estratega tecnológica en esta compañía fue muy interesante. Y mis jefes dicen que iban a entrenarme, ayudarme. Entonces, para mí, esta compañía fue de hartas maneras mi MBA, digamos, Administración de Negocios y Estrategia. Entonces, cuando llegué ahí, tuve que aprender nuevas habilidades y realmente involucrarme en la disciplina de diseño, cómo se aplica a problemas de tecnología y también de negocios, ¿no? Y pude ver cómo cambió el mercado completamente durante esta época, especialmente con el desarrollo de productos digitales. En 2011, Frog Designs estaba definiendo como una compañía de innovación global, pero en 2016 ya se estaba definiendo como una compañía de diseño y estrategia, enfocando en transformación de negocios, de productos y servicios. Entonces, ahí ya se veía un cambio en el mercado. Lo que pasó en esta época, cuando ves a un artículo aquí de Harvard Business Review, que habían hartos, pero eso quería señalar, es que why design thinking works, por qué funciona design thinking. Y realmente lo que pasó es que estas consultorías como Frog, IDEO y otros, que tenían como 200, 300 personas que eran dedicados a este tipo de design thinking, estrategia de diseño, lanzamiento de productos, eventualmente toda esa capacidad se fue in-house adentro de las compañías. Y en el día de hoy, si vas a cualquier compañía, tienen un vicepresidente, un líder de diseño, que es parte del grupo de manejar el desarrollo de productos, tanto como los ingenieros y también de negocios. ¿No? Entonces, esto fue una empresa muy buena. Entonces, hay hartas habilidades duras en este caso, ¿no? Consultoría de gestión, consultoría de innovación, estrategia especialmente tecnológica, technology strategy, que se usa para decidir cómo uno va a utilizar diferentes tecnologías en tu negocio, dónde vas a invertir dinero, dónde vas a crear más capacidad. Por ejemplo, en esta época, al empezar inteligencia artificial era muy, digamos, inmaduro, ¿no? Pero al final
hartas compañías tenían que tener sus planes de tecnología, estrategia, cómo iban a aplicarlo a sus negocios, cómo iban a invertir en crear nuevas capacidades de ingenieros que conocen este espacio y el resto, ¿no? Las habilidades duras de Design Thinking, Design Research, esto fue muy interesante para mí, cómo hacer las investigaciones, de entender realmente qué son las necesidades de la gente, cómo entrar a una empresa, a una casa, a una sociedad y entender cuáles son sus problemas, realmente entenderlos de la dinámica perspectiva humana y después definir cuáles son los problemas y cómo podemos empezar a crear soluciones para resolverlos y después crear productos y servicios que se lanzan para hacer eso, ¿no? Más también me metí en desarrollo de negocios y solamente empecé a pasar más tiempo con las tecnologías de IoT, Internet of Things y AI. Digamos, de habilidades blandos, aquí era realmente importante tener como navegar una cultura completamente nueva, porque yo venía de una cultura de ingeniería, pero este negocio ya estaba establecido por décadas y tenía un espíritu realmente fuerte de diseño. El fundador trabajó con Steve Jobs en los 80s para lanzar varios productos y ellos hicieron el diseño que realmente lanzó, estableció Apple en esa época, ¿no? Entonces tenían esa historia. Aquí aprendí también cómo mejorar mi comunicación y hacer presentaciones y especialmente cómo trabajar con equipos ejecutivos, el CEO, CTO, CEO, CFO, los líderes de unas organizaciones mucho más grandes, ¿no? También aprendí cuándo era importante cambiar mi rol. Entonces, algunas veces yo estaba en el rol de una persona más, digamos, tecnológica, ¿no? Entendiendo los términos de un proyecto tecnológico. A veces tenía que cambiar mi rol, entender cuándo estamos entendiendo, navegando los estrategia de negocio, ¿no? Entonces, sí entendí cómo hacer ese cambio y cómo aplicar las habilidades que tenía y no solamente ser un tipo de disciplina. Y además era importante entender cómo trabajar con diferentes disciplinas. Ahora, cuando uno se entra en una empresa, por ejemplo, antes no se encontraba, digamos, diseñadores, ingenieros y diferentes disciplinas trabajando juntos. Ahora se encuentra estos grupos que se llaman pods, en el ejemplo, donde estás trabajando a través de disciplinas. Ya no haces tu trabajo, digamos, aquí y lo pasa a tu grupo. Tiene que ser más integrado. Entonces tienes que empezar a entender cómo trabajar con otra gente que viene del otro lado. Y eso fue muy interesante para mí. En esta época también tuve la oportunidad de trabajar con grandes clientes como AT&T, Telecomunicaciones, Intel, Equinox, que es una empresa de ejercicios, Disney, que fue muy interesante, ayudándoles a pensar y lanzar juguetes inteligentes y también compañías como CA Technologies que quieren usar inteligencia artificial para su tecnología y sus soluciones. Si hay preguntas, por favor, dicen, si no, avanzo más. Bueno, después de este tiempo en Frog Design, que era muy bonito y muy lindo, tuve la oportunidad de trabajar con un cliente que me gustaba mucho, una señora que era súper inteligente y experta en el término de Internet of Things. Y ella se fue de Intel y se unió a una compañía que se llama Cognizant. Y ahí estaba aprendiendo cómo trabajar tecnología en gran escala o large scale technology. Entonces, cuando fui de Frog, era básicamente como 200, 300 personas y me lancé a la compañía de Cognizant, que eso era como más de 200,000 personas. Y ahí aprendí a trabajar en una compañía sumamente más grande y volver a una cultura bien enfocada en ingeniería, pero cómo podía aplicar mis nuevas habilidades ahí. Entonces, ahí yo estaba de cargo de una Advisory and Consulting Group, un equipo de Advisory Consulting para Internet of Things. Entonces, ayudamos a los equipos ejecutivos decidir cómo iban a lanzar esta tecnología en sus empresas. Y era muy diverso. Por ejemplo, en un lado estaba trabajando con la compañía de Whirlpool y cómo vamos a usar tecnología para sus diferentes productos como refrigeradores, hornos y lavadores y esta tecnología. Y también otro lado con BlackRock, que es una compañía de private equity, donde mantiene un montón de propiedades, por ejemplo, unos vecindarios bien grandes en Nueva York, y cómo se puede usar esta tecnología para
mejorar la experiencia de la gente que vive en estas comunidades, pero también mejorar las operaciones, por ejemplo, para que no se rompía ascensores, que se coordinaba mucho mejor las operaciones de sus negocios. Aquí aprendí harto de tecnologías como Industrial Internet of Things, aplicaciones de IoT a industrias como, y también Artificial Intelligence, más en Solution Architecture y también Data Architectures, cómo se empieza a pensar cómo crear sistemas con un montón de datos. Habilidades blandas era como realmente ahora navegar una empresa sumamente más grande, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Porque yo estaba trabajando en un caso remoto, entonces ahí tienes que tomar más tiempo para crear las relaciones, especialmente cuando uno está trabajando junto en la misma oficina. También creando colaboración con diferentes culturas y negocios. En estas compañías grandes adquirían o acquire otras compañías, ¿no? Entonces entras y ves que son una colección de diferentes compañías. Entonces a veces no saben cómo trabajar bien uno con el otro. Entonces, como yo he trabajado con una empresa de diseño y también he trabajado en lados de ingeniería, yo podía ayudar con la colaboración para traer las capacidades a los clientes, ¿no? Y aquí también refiné mucho más ideas como trabajar con equipos ejecutivos. En esta época me encantó el trabajo un montón, pero yo ya estaba cambiando mi vida. ¿Quién soy yo? Ahora en esta época yo ya ahora un padre con hijos muy chiquitos y necesitaba viajar un montón para este trabajo. Entonces, últimamente ya no estaba funcionando. Una noche mi hija dije que no quería irse a dormir porque estaba preocupada que no iba a estar ahí en la mañana. Y bueno, esto ya no funciona. Entonces busqué por otra compañía y me encontré con una compañía mucho más pequeña basado en Canadá. Y esto fue entonces mi experiencia en product thinking y cómo pude aplicar mis experiencias aquí. Entonces, lo que pasa es que cambian los mercados, cambia, todo empieza a cambiar, ¿no? Entonces, en este caso, había una compañía que se llama Connected.io. Cuando yo estaba trabajando con Frog Design, digamos, 7 años antes, o 8 años antes, perdón, había mucho enfoque en cómo usar para hacer diseño, para lanzar proyectos, para hacer innovación, pero todo eso se fue ahora dentro de las compañías y no necesitaban esa eficacia. Y en el foco fue mucho más en cómo lanzar productos sumamente buenos y más rápidamente, ¿no? Entonces, esto creó el área de product thinking que todavía se está haciendo en desarrollo en el mercado. Y aquí yo estuve ayudando a una compañía que ahora de 200 personas, mucho más joven, de 5 años, y tuve la oportunidad de aplicar mis experiencias al desarrollo de la empresa. Cuando yo entré a la empresa, solamente realmente tenían 2 clientes que estaban enfocando. Entonces, yo entré con otros nuevos líderes para crecer la compañía, expandir el número de clientes y cómo se puede realizar eso. Los habilidades duras que yo aprendí era ahora mucho más control y responsabilidad sobre un P&L, ganancia perdida, porque yo estaba manejando equipos que tenían que últimamente tener la responsabilidad de la entrada de dinero que iban a realizar. También aprendiendo más lo que es product thinking, eso es la evaluación de desarrollo de productos, ¿no? Y madurar, cómo dar una compañía joven. eh, Habilidades blandas era refinar mi experiencia de cómo trabajar remoto y ser un líder en la compañía, pero remoto, porque yo estaba en California y la compañía estaba basado en Canadá. Entonces yo estaba de cargo de todos los clientes aquí en este área de norteamericana, de la costa del oeste, especialmente en Silicon Valley. Pero cuando no estás físicamente en la oficina, es un poco diferente cómo uno puede navegar eso. Entonces, tuve que pensar mucho cómo crear relaciones, crear reuniones, entonces yo podía conocer a la gente y que me podían conocer a mí. También me encontré ahora que ya no era empezando una compañía como antes y ya no era, tenía 23 años y parte de un startup. Ahora yo era un poco mayor y tenía que enseñar a los empleados más jóvenes que estaban entrando a la universidad cómo ayudarles, cómo mentorarles, cómo avanzarles y también cómo integrar y apoyar una nueva cultura.
los líderes de compañía, los fundadores, han hecho un trabajo muy bueno de crear una cultura muy fuerte, pero entonces yo tenía que integrarme y después apoyarlo, no solamente ser una persona que está afuera de la perspectiva. Y además me encontré en la situación de los líderes, especialmente los fundadores, eran más jóvenes de mí y tenían menos experiencia. Entonces tuve que aprender, aplicar y pensar cómo apoyarles y también traer mi experiencia, pero sin decir que lo que estaban haciendo era incorrecto, ¿no? Parte de experiencia muy interesante para mí era que el cliente principal que yo tenía era la red social más grande del mundo, ¿no? Entonces era interesante trabajando en compañía, ayudarles a lanzar nuevos productos, crear nuevas capacidades para crear lo que llamamos New Product Innovation, porque hartas veces ya lanzaron sus productos hace años y no tienen la habilidad de crear nuevos productos. Entonces estamos ayudando con eso y también, y entonces eso fue una experiencia muy buena. Entonces, cómo ayudarles a trabajar más fuerte y más rápido, aunque era un líder grande en el mercado. Bueno, aquí llego a la discusión. Yo cubrí hartos diferentes temas. Entonces, lo abro la conversación para ver cuál era más interesante. Podemos volver a diferentes temas y hablar más. Sí. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Dudas? Sí. Ujú. Sí. No pasa nada. No quiere prender. Sí, a ver si quiere prender. A ver, ¿se está prendiendo? Sí. Ah, bueno. ¿Sí? No. No, no se escucha. Así, a ver, ¿alguien tiene una pregunta? Bueno, ¿alguien tiene preguntas? ¿Alguien? ¿Cuál ha sido alguna de las empresas en las que has participado que te ha gustado más, que te ha puesto más retos? Perdón, no escuché bien. Otra vez. Sí, ¿cuál ha sido la empresa que más te ha gustado y la que más te ha puesto retos? Uf, yo creo, bueno, de una forma de cultura, yo creo que para mí Frog Design me ha gustado mucho y era una compañía bien única porque todavía todos los ex empleados, todavía nos reunimos regularmente, ¿no? Y se encuentra harto de esos ex empleados ahora en hartos diferentes compañías en el mundo y son líderes de esas compañías. Entonces, de esa forma me gustó mucho la energía y la cultura de esa compañía. Fue muy única, especial. Pero si veo a donde había una compañía que me ha hecho mucho más, también me ha hecho muchos retos porque tuve que aprender mucho, aplicarme mucho, ¿no? Pero también en la compañía de Cognizant, yo tuve que aprender una nueva manera de trabajar, como trabajar con sistemas industriales a escala mucho más grande. Entonces, eso fue un nuevo tipo de reto, ¿no? Pero la cultura era bien diferente, más separado. En una comunidad tan grande no se puede a veces crear esas amistades, ¿no? Entonces, esos son dos ejemplos de comunidades donde me hicieron los dos diferentes retos y me gustó por diferentes razones, ¿no? Diré ahorita que me gusta mucho la comunidad donde estoy ahorita en Hitachi, porque tenemos hartas interesantes capacidades y soluciones y estoy trabajando realmente ahora en sostenibilidad, donde para mí es un tema bien importante para, digamos, la tecnología que estamos aplicando, pero también para el mundo. Ahora, a partir de la pandemia, ¿siguen trabajando desde casa, desde home office? Ha cambiado, pero como yo empecé en la compañía en mayo de 21, yo estoy permanente remoto, ¿no? Entonces, en este caso, yo trabajo de la casa, pero la oficina está como de 45 minutos de mi casa, entonces yo voy tanto como puedo para trabajar junto con la gente, pero es interesante que la oficina ahora está muy vacía. Entonces tienes que arreglar juntas y realmente arreglarlo
con más perspectiva, ¿no? Si no, no se puede trabajar junto. Entonces, yo creo que estamos todavía saliendo en este caso. Diferentes compañías, pero están mandando que la gente viene a la oficina 3 veces a la semana o más. Entonces, realmente depende de la compañía cómo va el cambio. Hola, ¿qué tal? Otra pregunta. ¿Qué elementos tomaste para tener una cultura? ¿Qué elementos qué? Es que hizo mención de una cultura. ¿Qué elementos tuviste para tenerla? En este caso, ¿estás hablando de Connected o de Frog, donde estaba mencionando? O los dos. De Connected. Sí, entonces esto fue interesante. Los dos fundadores sabían que querían ser una cultura bien fuerte, entonces crearon básicamente esta compañía donde para atraer los mejores ingenieros estaban creando como universidad, pero con entrada, ¿no? Con salario y todo eso, ¿no? Entonces establecieron esta cultura ahí y realmente ellos se involucraron mucho en crear rituales que se usaban para establecer la cultura. Entonces, por ejemplo, cada semana había una reunión de la compañía donde celebraban los éxitos de diferentes personas, diferentes grupos, ¿no? En diferentes proyectos. Y tenían diferentes premios que definieron para esto, ¿no? Entonces, a veces, entonces, con estos rituales que creaban, se establecía la cultura muy bien. ¿Ya? Y también como los fundadores eran los líderes de crear esa cultura, todos se agregaban. Es una conversación más largo, pero está bien si quiere, podemos conversar más a largo, pero eso fue un ejemplo de cómo se estableció. Muchas gracias. Buenas tardes. Una pregunta pensando en los estudiantes que están cursando la carrera. ¿Qué les recomendaría? ¿Que se enfoquen más a los principios básicos, a los conceptos fundamentales que hay detrás de la ingeniería de software, o que esté al día con la tecnología de punta, con el avance tecnológico que es vertiginoso, dado que es un negocio que cambia tanto en tan poco tiempo? ¿Qué le recomendaría a nuestros estudiantes? Sí, lo que yo recomiendo uno es la tecnología que es fundamental, no va a cambiar, ¿no? Entonces, la habilidad de ese desarrollo de software, la habilidad de hacer análisis de sistemas, arquitecturas y sistemas, realmente entenderlo muy bien y trabajar en eso muy bien y tener esa fundación, ¿no? Y después lo que viene es la habilidad de aprender rápidamente y jugar con las nuevas tecnologías. Entonces tienes que tener un poco de los dos, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí, cuando yo estuve en la universidad, era la época de tech boom, de startups, ¿no? Entonces yo estaba aprendiendo mucho la tecnología y los fundamentales y teoría y lenguajes de programación en mis clases, pero también afuera de mis clases yo estaba trabajando con amigos para lanzar sitios de web para diferentes negocios. Entonces yo aprendí dos diferentes cosas. Uno es realmente los fundamentales de ciencia de computación y teoría que se podía aplicar por toda mi carrera, pero el otro era cómo trabajar con equipo para lanzar un producto, ¿no? Y esas cosas son diferentes. Cómo se hace, por ejemplo, source control, manejar versiones de software, cómo se trabaja junto a otro, cómo se lanza el software, cómo se hace responder a cambios de los usuarios. Entonces, esas son cosas que yo digo que uno debería tratar de realmente tener los fundamentales, pero en pensar en cómo está haciendo lo que está haciendo nuevo y cómo se puede aprender, ¿no? Pero obviamente es cómo siempre se mantenga la mentalidad abierta para aprender lo que es nuevo y lo que viene, porque siempre va a haber cambios. Gracias. Gracias. Bueno, yo también tengo otra pregunta. La pregunta va dirigida a ¿en qué programas utilizas? ¿En qué lenguajes utilizas para tu trabajo? Y ¿cuántos idiomas hablas? Bueno, yo ya no utilizo los lenguajes de programación en mi trabajo. Ahora estoy más enfocado en dirigir diferentes grupos, ¿no? Por ejemplo, tenemos
un grupo de investigaciones, R&D, sumamente grande, que están trabajando, por ejemplo, en diferentes niveles. Entonces, lo que yo estoy haciendo con ellos es, yo nunca voy a hacer un PhD en AI, ¿no? Y ese equipo tiene miles, ¿no? Pero como yo puedo ayudarles es entender cómo vamos a encontrar los problemas que pueden resolver y cómo se ayuda a dirigirlos a resolver esos problemas y después trabajando con los clientes para entender, por ejemplo, en esta fábrica ellos tienen esta clase de problema, ¿no? Pero en esta compañía de energía ellos tienen este diferente clase de problema y cómo podemos aplicar la tecnología a solucionarlo y crear proyectos que se puede crear la tecnología y después lanzarlo como un producto, una solución y cómo se hace el desarrollo a través de tiempo, ¿no? Entonces, ahí estoy enfocado ahora, ¿no? Y también educar a nuestros clientes en cómo aplicar tecnología. Por ejemplo, es muy importante ahora el uso de energía renovable, integrarlo, usarlo, cómo se puede guardar energía con baterías grandes, ¿no? Battery Energy Storage, y después cuáles son los sistemas de software que puede hacer la optimización y control y optimización de estos sistemas. Si uno es un hospital y uno es un parque de recreo y eres una fábrica, normalmente no tienen ninguna idea de cómo lanzar, utilizar esta tecnología. Entonces hay que educarlos y después pensar, mira, estas compañías no van a querer manejar sus propios sistemas de energía. Debemos crear otro tipo de negocio, por ejemplo, managed services o energy as a service, energía como un servicio. ¿Y cuál es la tecnología y los servicios y el negocio que se debe crear para, para este mercado que se está abriendo ahora, ¿no? Entonces, ahí estoy pensando en cómo unir negocios, de desarrollo de negocios y también de tecnología en estos casos. Otra pregunta. Hola, buenas tardes. Una pregunta, ¿cómo nosotros como estudiantes podríamos vincularnos con este tipo de empresas? ¿Cuál tipo de empresa, perdón? ¿Como alguna en la que estaba trabajando, ya sea en la anterior o en en cualquiera de las que ha mencionado? Bueno, no escuché bien con el micrófono, pero en la empresa donde yo estoy trabajando ahora o las diferentes empresas en que yo he trabajado. Sí, como por ejemplo la donde está actualmente. Bueno, estas empresas, por ejemplo, de Hitachi, tiene oficinas por todo el mundo, ¿no? Entonces, uno puede empezar a buscar esas carreras, oportunidades en esas empresas. También, últimamente, si están interesados, ¿no?, en una carrera en Hitachi, yo puedo dejar mi información de contacto y podemos hablar a largo y ver cómo encontrar las oportunidades, ¿no? Una forma es decirte, mira, vaya al sitio de web y ponte ahí, y eso creo que es muy malo. Para mí, mi experiencia fue que todas mis oportunidades vinieron a través de mis relaciones y mis amigos. Por ejemplo, con la fortuna de la vida, un, un amigo que yo conocí a los 12 años, cuando llegamos a la universidad, él fundó una compañía saliendo de MIT y después yo fui su primer empleado, ¿no? Entonces, eso fue mi vida, es realmente utilizar estas relaciones y buscar oportunidades así. Y eso a veces es por fortuna. Entonces, yo les digo, si quieren encontrar oportunidades, yo les extiendo la mano para ayudarles. Sí, muchas gracias. Otra pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, no alcancé a percibir bien, pero como líder de proyecto, ¿cómo desarrollaste la habilidad blanda de trabajar bajo presión para lograr los objetivos? Dado que, bueno, yo trabajo en una empresa que habitualmente estamos con esa parte de presión y créeme que el aceptar a una persona como líder a veces suele ser compleja porque no nos enfocan hacia los criterios a donde tendríamos que llegar, ¿no? O creo que hasta logramos conocer más los que estamos abajo que el propio líder. ¿Cómo contribuimos para que se logre un objetivo y cómo desarrollas esa habilidad bajo presión?
Entonces, si escuché bien, por el micrófono se cortó un poquito, era cómo se puede hacer el desarrollo de un líder como sí mismo. Y a veces hay casos donde hay un líder que uno tiene que no tiene, digamos, las capacidades requeridas para el rol. Entonces, ¿cómo le puedes ayudar a ese líder a avanzar, ¿no? Y mejorar. ¿Esa es la pregunta? Sí, correcto. Sí. Bueno, eso siempre es interesante porque todo existe adentro de una cultura de la compañía, ¿no? Y primero, si la compañía tiene una buena cultura, si tiene los recursos de humanos, HR, donde se puede tener un sistema para avanzar líderes, para asegurar que tienen sus capacidades apropiadas, eso ayuda mucho. Pero si no, y estás en la posición de ser un líder nuevo, lo que yo he usado es buscar a mentores y adentro o fuera de la compañía que me pueden ayudar porque ellos ya tuvieron esa experiencia, ¿no? Entonces dice, yo soy un líder nuevo, soy un gerente de nuevo equipo, y hay una persona que ya te lleva por 20 años y él era líder de equipos y más, o ella, eso no me de hablar, eso es lo primero que yo estoy encontrando, cómo me puedes ayudar, entonces yo busqué siempre para mentores para ayudarme en este caso, ¿no? De otra forma, cuando hay líderes que no tienen las capacidades necesarias, lo que a veces ayuda es tener los rituales, ¿no? De ser, ok, estamos haciendo este trabajo, pero lo que yo también encontré útil era tener retros, lo que llamamos Experimenting Connected, retroperspectivas, donde todo el equipo se reunía y discutimos y charlamos acerca de lo que pasó, digamos, en el último mes. ¿Qué eran las cosas buenas, los éxitos? ¿Qué eran las cosas que no estaban funcionando bien? Cosas más o menos, y cuáles eran realmente problemas, ¿no? Y tratar de catalogar todo eso, era una conversación donde uno estaba culpando al otro, pero tratando de crear una perspectiva visual y entender, bueno, aquí hay los problemas donde que tenemos y en todo grupo son del mismo, pueden compartir hasta que el más joven hasta el más mayor, y después usar esa manera de decir, ok, ¿cómo podemos mejorar? Y a veces se indica claramente que el líder tiene áreas donde tienen que mejorar. Por ejemplo, yo aprendí de esa forma de que yo tenía que pasar más tiempo con mi equipo para explicarles lo que quería el cliente. Y como yo estaba en California, estábamos en Canadá, teníamos que hacer más reuniones en la mañana, por ejemplo. No, en vez de más tarde cuando todos estaban ocupados, ¿no? O, por ejemplo, esta forma de trabajar juntos con ese sistema no está funcionando, todos tienen ese problema con esto, entonces tenemos que cambiarlo, ¿no? De esta forma, estos retrospectivas ayudan, pero también es una manera de involucrar al líder y ojalá traerlos con todo el grupo, en vez de que ellos están dirigiendo a todos, pero no están escuchando al grupo. ¿Eso ayuda un poco? Sí, muchísimas gracias. Ya. Y harta información en internet acerca de cómo manejar retros y cómo dirigirlos y también hartas herramientas para ayudar con eso. Perfecto, muchísimas gracias. De nada. ¿Alguien más? Aproveche, ahorita sí. ¿No? Buenas tardes. Una pregunta. Ya después de toda esa experiencia que nos cuentas, de creo que más de 20 años, ¿no? En diferentes empresas, hubo una etapa donde estuvo trabajando solo. ¿Cómo ve esa etapa en retrospectiva? ¿Qué es lo que le hizo falta para tener éxito? Porque yo veo que como que esa etapa, sí fueron varios años, pero algo hizo falta. ¿Qué es lo que hizo falta en esa etapa? Bueno, para ser bien honesto, cuando yo empecé a trabajar solo, como un consultor solo, tenía como 24 años, por ahí, tal vez un poquito menor, y yo quería tener harto control de mi vida, ¿no? Poder trabajar un montón y después hacer lo que quería. Entonces yo quería salirme a navegar por 2 semanas, irme a montar en esa semana, podía tener ese control de mi vida, ¿no? Entonces eso fue, digamos, una forma de cómo me metí en esa dirección. Y no sé si le diría a otra persona que se lanza así, ¿no? Por ejemplo, para encontrar a mi primer cliente,
yo ya hice como, más de 50 llamadas a compañías que hicieron recruiting, donde ponían un empleado en una compañía, ¿no? Entonces, en vez de poner mi, digamos, resumen en su sitio de web, yo buscaba en su directorio para la persona que estaba de cargo de tecnología en que yo estaba enfocado, Embedded Systems y Mobile. Y los llamaba, dice, hola, soy Carlos, yo estoy trabajando, estas son mis capacidades, yo estoy haciendo esto, tal otro, y dice, ok, te conozco ahora, te voy a poner tu resumen encima de todos. Entonces, de esa forma, después de hacer más de 50 llamadas, encontré un cliente a través de ellos. Eso fue RMD, y con ellos trabajé por 10 años, y después con ese cliente me introdujeron a otros clientes, ¿no? Entonces, no era una avenida, digamos, fácil. Entonces, también lo que pasó es que yo cambié de querer de ser un consultor solo. Mi empresa creció, tuve un socio ruso que era un compañero de otra compañía y él tenía un montón de socios, amigos que eran ingenieros que estaban en Rusia, entonces creamos un negocio de onshore-offshore. Nosotros trabajamos con los clientes, dirigimos los proyectos, sistemas, arquitectura y después ellos se sienten el trabajo. Pero lo que pasó es que todo estaba pasando a través de mí. Todos los diferentes trabajos, los contratos, los negocios, el desarrollo de negocios, manejando los proyectos, hasta que un punto dije, esto es demasiado. Entonces yo aprendí esa forma de, si iba a hacer otro camino en el futuro, tenía que crear otros roles y empleados para estar conmigo. Pero como yo era joven, yo hice todo. Lo bueno es que aprendí cómo hacer hartas cosas, ¿no? Y eso fue muy útil en mi carrera después. Pero el problema es que eventualmente tuve la experiencia de burnout, ¿no? Que ya no quería hacerlo más solo. Y también en esa época mi vida estaba cambiando y me casé. Claro, ya no soy un soltero, tengo que pasar más tiempo con mi esposa y crear una familia. Entonces pensé, ok, esto tiene que cambiar, no se puede sostener más. Y entonces por eso busqué meterme en una compañía donde yo podía ser parte de un grupo más grande y no tener que hacer todo lo que se requería para navegar un negocio. ¿Eso le ayuda a entender un poco? Sí. Sí, muchas gracias. Pues agradecemos enormemente tu participación. La verdad es que toda la información que nos has dado, espero que la tomen todos los que están aquí y los que posteriormente van a estar, bueno, lo vamos a transmitir en Facebook para que todos los estudiantes puedan tener acceso a esta información. Entonces, agradecemos muchísimo tu participación y bueno, esperemos que no sea la última vez que puedas participar dándonos y compartiéndonos tu experiencia. Entonces, voy a leer la constancia que se te va a otorgar por haber participado en este simposio de ingeniería. Y dice así: la Universidad Autónoma de la Ciudad de México otorga la presente constancia a Carlos Elena Lenz por haber impartido la conferencia, una carrera multidisciplinaria en tecnología, software, engineer, consultant, strategies and design by fire, en el 11º Simposio de Ingeniería en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, realizado en la Ciudad de México del 11 al 15 de septiembre del 2023, una normal no es ajeno, alcances y limitaciones en las tecnologías de la nueva era. Muchas gracias de nuevo, y la verdad es que ha sido un placer haberte escuchado. Gracias. Muchas gracias a todos. Qué lindo, gracias. Sí, te damos las gracias, Fausto, te damos las gracias, Carlos, y te renuevo la invitación, que no sea la última. Gracias. Excelente. Hasta luego, que les vaya bien. Gracias. Chao, chao.